Bueno, hermanas y hermanos, esta conferencia es la conferencia número 42 de Psicofisiología Esotérica o Arquitectura Humana, dictada por el maestro Israel Rojas el 1 de octubre de 1982. Entonces la estamos recordando en el día de hoy, febrero 2 del 2022. 2 del 2022. Sumado nos da 8. Que haya mucha armonía en esta conferencia, queridas hermanas y hermanos. Empieza el maestro diciéndonos la fisiología, que Dios es digestión. Dios es digestión. Sin digestión no hay subsistencia alguna en la naturaleza humana. Con las letras se forman las palabras. Con las palabras las ideas. Y con las ideas la comprensión de las cosas. Esto parece una cuestión demasiado trivial, pero es profundamente interesante. Las palabras han sido formadas con letras, las ideas con palabras, y estas definen las cosas. He colocado deliberadamente la palabra psicofisiología, que utilizo compuesta, para dar el sentido de la reunión, aun cuando aparentemente me voy a ocupar de fisiología. El hombre es simplemente digestión, y en esencia y sustancia. Esa es la principal actividad que hace posible la existencia del hombre. El día que no haya digestión, el hombre sencillamente se consume y desaparece como entidad. Por tal razón, la digestión es una palabra. También debe ser conscientivamente analizada. Digestión tiene dos polaridades: asimilación y excreción. Vean ustedes estos hechos particulares. Pero nosotros nos imaginamos simplemente que la digestión es puramente un movimiento mecánico de no sé qué energías, sin saber su procedencia y su origen, sin darse cuenta de que es un proceso álmico, que es de origen cósmico y que los aparatos a través de los cuales se verifica esa preciosa operación están obedeciendo a la energía universal, al alma del mundo. Así que la fisiología es simplemente la función de los órganos cuyo aparato dominante en apariencia, porque hay algo más importante, es el gran simpático, que le llaman autónomo, es decir, que por sí mismo se vale para hacer operar al organismo. Pero por sí mismo, ¿cómo? Analizarlo Al analizarlo en un laboratorio apenas contiene algunas sales minerales y quizá lo más importante, el fósforo. Pero en esencia, ¿qué? ¿Cómo podría producir su autodinamismo si no procediera de una energía más alta, más cósmica, más espiritual? De modo que es psicofisiología. La fisiología funcional es un modo de ser del alma del mundo en la naturaleza del hombre y de todos los seres. Por eso es por lo que esta clase resulta más interesante de lo que imaginar
podamos. Digestión. La digestión, asimilar y desasimilar, dicen algunos. Equivocación en el uso de la palabra, porque si se desasimila, quiere decir que la asimilación fue anulada. No asimilación. No, asimilación y excreción. Después que la parte psicofuncional de la naturaleza del hombre ha asimilado los elementos indispensables para la sustentación y procesos del organismo, es indispensable eliminar la basura, es decir, los saldos, los residuos. Es algo demasiado grande y extraordinario. Entonces el maestro nos dice que asimilación y excreción, asimilación y eliminación, no asimilación y desasimilación. Ingerimos un alimento cualquiera, después nosotros no sabemos nada, pues ese alimento contiene sales minerales, fósforo, proteínas, contiene elementos que no sospechamos todavía y que son la razón de ser de la sustentación del mecanismo orgánico de la naturaleza del hombre y también de todos los reinos. Pero por ahora nos estamos ocupando del hombre. También creemos, y esa creencia no tiene prácticamente ningún fundamento, que es el alimento material y plástico el que sustenta el cuerpo. No. Además de las sales minerales, fósforo, azufre, carbógeno, nitrógeno, etc., es la energía cósmica subyacente en el alimento la que va a sostener el electromagnetismo vital del cuerpo humano. De modo que el alimento es simplemente un vehículo conductor de una energía superior, y esa energía superior es la que nos permite permanecer y tener subsistencia en la vida formal de la naturaleza humana. Pero esas operaciones maravillosas son debidas a la regencia del alma del mundo. Por eso, deliberadamente, he puesto psicofisiología. Es decir, la fisiología son las funciones del alma en la entidad pensante, senciente, inteligente. Somos según la clase de alimentos que ingerimos, pero eso tampoco es verdad. Si cogemos un atleta y le damos la misma alimentación de un hombre de alto sentido metafísico y espiritual, el uno derivará de la energía lo indispensable para sentir, pensar y amar, y el otro para enfrentarse a otro atleta más o menos de su misma categoría. Lo que se deriva es la energía subyacente en los alimentos, pero la dirección y uso que demos a esa energía es cuestión de nuestro ego interno. Todas estas cosas son de una profundidad incalculable. El hombre que no posea una correcta digestión, y seguramente solo descontamos los adeptos, será siempre un hombre enfermo. Somos hombres enfermos, intoxicados, porque no tenemos capacidad para asimilar los alimentos debidamente, y mucho menos para verificar la excreción de los residuos.
de las sustancias relativamente inertes. De las sustancias relativamente inertes que entran en esa función maravillosa de la digestión. Asimilar es absorber y excretar es eliminar lo inútil, pero siempre quedan residuos. De ahí a la vejez, de ahí a la vejez, la decrepitud y la muerte. La gente anda buscando los misterios de la muerte en el más allá, creyendo que es una entidad clásica, que con una guadaña viene y decapita a los hombres. Esas son fantasías de la inteligencia que no dejan de ser simpáticas, pero que no son realidad. Cuando el cuerpo está totalmente intoxicado y el aliento de vida universal no puede operar en él, porque la instalación que el Logos ha hecho de los diferentes tubos yuxtapuestos obstaculiza la marcha de esa energía. Y entonces obviamente viene la no muerte, la separación de la entidad interna, el ego, y queda el vehículo denso. Porque si inerte, porque si inerte quedara, no había la disgregación de los elementos que llamamos putrefacción, por medio de la cual la fermentación de los elementos bioquímicos separa las sales minerales para que vayan a la madre naturaleza formal a la madre naturaleza formal de la tierra a cumplir su misión extraordinaria. Así que de aquí se alimentan los seres y nosotros mismos. Por eso la Cábala nos enseñan que la naturaleza se alimenta de sus propios residuos. Nosotros comemos un pan. Ese pan ha sido tomado del trigo y ese trigo ha asimilado de la tierra las sustancias que se han separado de los cuerpos antes vivientes y después, en proceso de desintegración, pero no muertos, la vida es perenne, constante, y está operando en un proceso infinito de mutación. Esta es la vida. Es un misterio funcional. Dios es digestión. Por eso algunos filósofos del antiguo tiempo, cuando se estudiaba más a fondo la naturaleza del hombre, consideraron que la digestión era Dios. Sin digestión no hay subsistencia alguna en la naturaleza humana. Pero ahora, progresivamente vamos a ver algo muy distinto de lo que hasta ahora están pensando. La digestión psicofísica de las sustancias que entran por la boca y cuyas cenizas se desalojan a través del aparato digestivo llamado colon. Sin digestión no hay subsistencia alguna en la naturaleza humana. El canal final de eliminación o excreción se llama Anu. Y Anu era el dios caldeo, el que sostenía la vida. Efectivamente, una polaridad recibe los alimentos y la otra elimina los residuos para que sea posible la subsistencia del hombre. Pero en cada etapa de ese proceso nos estamos matando. Para usar una palabra común y corriente, nos estamos intoxicando y por lo tanto viene la imposibilidad de que el ego opere en ese cuerpo intoxicado y lo abandona para que se transforme
y sirva de alimento a otros seres. Por eso que la naturaleza se alimenta de sus propios residuos. Siempre somos comúnmente superficiales en nuestras apreciaciones de la naturaleza y de la vida. La naturaleza se alimenta de sus propios residuos. La energía vital la poseen las plantas, pero esa no es la sustancia plástica. Es una energía cósmica de espíritu solar y crístico. Por eso, Él creó el mundo y el mundo no le conoció. Pero nosotros vimos su gloria en el adepto de Nazaret, es decir, el magnetismo del sol. La primera de aquellas sustancias formales es el carbógeno. La segunda de aquellas sustancias formales que ya entra en el proceso vital es el nitrógeno. El tercer aspecto de estos elementos constitutivos de la gran digestión de la vida es el hidrógeno y el cuarto es el oxígeno. Entonces ahí tenemos elementos constitutivos de la gran digestión de la vida: carbógeno, nitrógeno, hidrógeno y oxígeno. Entonces tenemos varias digestiones. La digestión del carbógeno es la que conocemos como nutrición simple y regularmente. Luego viene la digestión la digestión nitrogenal, donde donde el aliento de la vida universal opera y aquello se convierte en la sustancia germinal para hacer posible la reproducción de la especie. El oxígeno es el aparato de la vida, es el aliento de la vida. El oxígeno es el aliento de la vida hecho sustancia y forma, para hacer posible la combustión de las digestiones del carbógeno y del nitrógeno. El hidrógeno da el calor corporal y es algo verdaderamente maravilloso, hermanas y hermanos, que cada uno de estos elementos tiene la preponderancia en un centro magnético del cuerpo humano. Preponderancias. El carbógeno lo tiene en el sacro oxígeno. El nitrógeno en la esfera reproductora o yesod de la cábala. El hidrógeno en la esfera umbilical. El oxígeno en el corazón. Aquí está el tetragrama de la ciencia que a través de los siglos ha sido puesto como el gran enigma de la naturaleza. De ahí que Pitágoras considerara que el tetragrama era sagrado, porque con el tetragrama podían explicarse en todas las ciencias, y así es efectivamente. Digestión. El carbógeno produce energía vital y residuos. La digestión del carbógeno produce los residuos que les dije, dice el maestro. El nitrógeno produce la energía germinal, forma proteínas. La digestión del nitrógeno produce la energía germinal,
que hace posible la multiplicación de la especie, porque en esa sustancia es donde alienta el fuego universal de la vida, donde el progenitor o padre produce aquella sustancia y el ego se hace cargo de ella para utilizarla en su evolución subsiguiente. Del nitrógeno se forman las proteínas, de manera que una alimentación carente de proteínas es demasiado pobre para sustentar la naturaleza humana, porque es la proteína, efectivamente, la base y fundamento del sostén del organismo. Pudiéramos decir que el mundo tiene una lucha tremenda por el nitrógeno, por las proteínas. El nitrógeno se halla comúnmente en la atmósfera, pero algunas plantas tienen la cualidad de condensarlo y fijarlo en sus raíces para hacer posible la existencia de nitrógeno diferenciado en las proteínas. Luego tenemos digestión del hidrógeno, produce humedad, vehículo de la emoción, forma agua. Luego tenemos el hidrógeno, es el vehículo de la emoción, es el vehículo de la acción, es la energía física más abundante en la naturaleza, según han podido estudiar los físicos. El hidrógeno, productor de humedad, de agua, y el oxígeno, el que transforma y oxida todos los elementos para hacer posible estas maravillosas digestiones de asimilación y desasimilación. Perdón, yo soy el que me equivoqué, de asimilación y excreción. Digestión, oxígeno, produce oxidación y el oxígeno, el que transforma y oxida todos los elementos para hacer posible estas maravillosas digestiones de asimilación y excreción. Entonces el alma del mundo, carbógeno, que produce energía vital y residuos, nitrógeno, energía germinal, proteínas, el hidrógeno, humedad, vehículo de la emoción, produce el agua, y el oxígeno, la oxidación. Allí, tras de todos aquellos mecanismos esenciales, opera el alma del mundo. Todas las funciones son psicofisiológicas, psico-alma y fisio igual función. En realidad, es el gran paso en el conocimiento del hombre. El hombre médico, que es el que trata de estudiar algo la naturaleza humana, se ha preguntado por qué el sistema autónomo tiene la capacidad de dirigir todos los procesos psicofisiológicos de la vida, porque es apenas una antena de la energía universal, es apenas una antena de la energía cósmica, es el espíritu el que alienta la forma, porque la forma es condensación del espíritu. Y aquí tenemos nosotros todo aquello. La digestión formal del aparato digestivo sustenta el cuerpo. La digestión formal del aparato digestivo sustenta nuestro cuerpo y es el recipiente para que la vitalidad pueda actuar. De modo que tenemos la asimilación de la vitalidad. En parte depende de las sales minerales que tomamos a través de la digestión formal y de la energía cósmica o solar.
del Espíritu de Cristo, que es esencia y vida, para hacer posible todas las transformaciones. Allí radica nada menos que la sensorialidad del hombre. Entonces tenemos que la asimilación y eliminación de la sensorialidad es ya una digestión de orden espiritual y cósmico. Y así como en la primera tenemos que aprender a lanzar al exterior todos los desechos, igualmente en la sensibilidad tenemos la asimilación de las cosas nobles y de las no adecuadas. Y tenemos que aprender en nuestra educación esotérica a eliminar o excretar todo aquello que no es conveniente. En el aparato de la sensibilidad, que es de verdad uno de los modos de la mucosa, solemos decir membrana mucosa, pero en membrana ya hay justapuesto un estado más sólido de la propia esencia energía. La mucosa es el aparato de la sensibilidad, la base del cuerpo humano desde el punto de vista sustancial es la mucosa. El óvulo y el zoospermo son simplemente dos aparatos mucosos o dos elementos mucosos, habiendo la diferencia de que en el aspecto masculino de la seidad, el zoospermo es fuego universal hecho sustancia, y en el aspecto femenino, una sustancia terrestre para hacer posible que de esa comunión surjan nuevos seres. Observando la magnitud y la grandeza de estos procesos de la vida, y apenas, quizá esta noche, empezamos a escuchar algo de esa trascendencia incalculable de la sabiduría de las edades, de la cual los rosacruces cabalistas son depositarios a través de los tiempos, y lo van enseñando a medida que la gente madura su conciencia para captar ligeramente el sentido de algo tan trascendental y grande que jamás la humanidad podría comprender nunca. Luego tenemos la asimilación de lo emocional y la excreción de lo emocional. He ahí algo terrible. Esto sí que es tremendo. La energía que llamamos emocional es la energía que hace capaz al hombre de la acción y el movimiento igual en todos los reinos. Pero por ahora centralicemos la atención en la naturaleza del hombre. Él está hablando de frustraciones. Un momento, por favor, parece que yo me comí una diapositiva. Él está hablando de frustraciones cuando en un momento determinado, sea en las funciones psicorreproductoras o las demás funciones de la vida, se frena la aspiración del hombre y entonces aquello se transmuta en emoción. Ahí está hablando de de lo emocional, que es lo que producen los complejos de toda la naturaleza, las dificultades del alma, las heridas psíquicas, así las llama él. De modo que el señor Freud
Se refería a lo emocional de la vida frente a los aspectos psicopatológicos del sexo, cuando las aspiraciones en ese orden de ideas no alcanzan a culminar en la aspiración del ente humano. Estoy aterrado de la grandeza del señor Freud y digo una frase tonta e ingenua, pero si hoy yo encontrara a ese anciano hombre, yo le besaría los pies para agradecerle tanta sabiduría. Está hablando del mundo emocional, que cuando no lo podemos dejar fluir en las aspiraciones que entraña, crea en nosotros una dificultad anímica. Y así tenemos los grandes procesos del maltrato del alma en las funciones de la vida. El señor Freud, mandado por los dioses a los hombres para abrirles las puertas de un nuevo modo de conocimiento y de sabiduría. Freud, ¿quién era? ¿Quién era Freud? Un ego de una evolución inmensa, de una sinceridad incuestionable. Algunos creen que era por vanidad que investigaba. Era solamente por deseo de saber y darle al mundo un sistema para eliminar los problemas del ser psíquico alterados por las frustraciones emocionales. Ese era Freud. Cuando ya estaba para finalizar su existencia maravillosa y prodigiosa, escribió en un papelito en la mesa de noche, como suelen llamar la mesita que le colocan al paciente. Comillas, escribió: he llegado a la conclusión que el problema real del mundo y del hombre es el autoculto del yo. No ha habido una inteligencia capaz de dedicarse a profundizar semejante frase, llena de una sabiduría profunda. El autoculto del yo está, en el autoculto del yo está la esencia misma de la emoción vital del hombre en su egotismo, en su vanidad, en su superficialidad, en su estulticia. Asimilar todo lo que entra por el mundo de la emoción, qué cosa tan terrible. Y eliminar aquello será trabajo de dioses. Nosotros somos humanos. Estamos aquí, nosotros como humanos estamos sacrificados, si cabe utilizar ese término, por esa fuerza tremenda de la emoción, que es la frenación de la fuerza de la acción, que marcha en una dirección determinada. Y por circunstancias especiales hay necesidad de frenar, o bien se frena por conceptos éticos o de otra naturaleza. He ahí otra digestión, la digestión de lo emocional de la vida, la asimilación de aquello que nos produce tal efecto en nuestra psique y la asimilación o excreción de lo inútil de aquello. Pero no es inútil porque deja la fuerza de la experiencia, porque deja el poder de la conciencia, porque forma al hombre en su sentir interior para ser un verdadero superhombre en el curso de las edades. Todo eso es digestión, todo eso tiene asimilación y excreción. Las funciones del alma que en el cuerpo la ciencia llama fisiología, pero que realmente hay que llamar psicofisiología. Y aún podría quitarse la palabra fisiología y dejar solamente las funciones del alma en el cuerpo.
en el cuerpo de la naturaleza del hombre, lo mismo que en los cuerpos de los demás reinos. Entonces tenemos ahora la asimilación y la eliminación mentales. Qué tragedia la del ente humano frente a la incapacidad de asimilar y desasimilar. Nos llamamos creadores de ideas y no hacemos más que repetir lo que han dicho los antiguos a través de los tiempos. Y nos quedamos sin pensar si ellos tenían o no razón. Apenas medio asimilamos, pero no eliminamos la mentira que puede haber en la ficción del escritor, del poeta, del músico, del místico, del filósofo, del esteta, porque todo tiene cenizas, todo tiene escorias y todo tiene esencias divinas de la verdad. La asimilación mental y la eliminación mental. Qué tragedia la del ente humano frente a la incapacidad de asimilar y eliminar. Nos llamamos creadores de ideas y no hacemos más que repetir lo que han dicho los antiguos a través de los tiempos. Y nos quedamos sin pensar si ellos tenían o no razón. Apenas medio asimilamos, pero no eliminamos la mentira que puede haber en la ficción del escritor, del poeta, del músico, del místico, del filósofo, del esteta, porque todo tiene ceniza, todo tiene escorias y todo tiene esencias divinas de verdad. La mente, que como sabiamente dice Madame Blavatsky, es la gran destructora de lo real, porque real es lo psíquico, lo espiritual, lo metafísico, el alma del mundo. Y la mente es un alimento egotista de la personalidad que nos llena de vanidad y de orgullo frente a las naderías de la vida. Hoy la naturaleza de la humanidad es la devoción al becerro de oro, como dijeron los antiguos, y la humanidad y la humanidad se está destruyendo mutuamente por aquello, sin saber eliminar. ¿Qué hace un hombre con poseer muchos millones de dólares? ¿Se pueden comer 2 almuerzos simultáneamente? ¿Ponerse en 2 pantalones o acostarse al mismo tiempo en varias camas? Son puras tonterías de la humanidad. Estamos intoxicados en el mundo de la mente por la devoción al dinero. ¿Estoy diciendo que el dinero no sirve? Claro que sirve, pero todo lo que sobrepasa el límite de las necesidades se convierte en intoxicación de la inteligencia, de la mentalidad y de la dignidad del hombre, perjudicando al resto de la sociedad. Qué cosa tan tremenda. ¿Por qué hacen las guerras? Se suele decir comúnmente que por la patria. Se suele decir comúnmente que por la religión, que hay Dios, que a Dios hay que defenderlo. Un Dios defensible, como dicen los abogados. No es Dios, no es Dios. Sería un tonto, un majadero. Dios se basta a sí mismo en su esencia, sustancia y energía. Y es el movimiento universal del alma del mundo. Él no necesita defensores. Todas estas son necedades de la intoxicación moral de los hombres por el egotismo del dinero comúnmente. Se dice que por la patria,
Pero ese dinero que puede haber en esa patria, se dice que la religión, pero es lo que pueda entrar por el concepto de los cultos y de las tonterías de la humanidad, porque considero, pero ustedes tienen libertad de hacer un análisis juicioso, que solo hay una religión verdadera. Solo hay una religión verdadera. Es el consorcio de la sensibilidad del hombre en la esencia de su propio corazón. Un consorcio con la divinidad que es el aliento de la vida cósmica. No hay sino una sola religión, el consorcio de la humanidad en la hondura de su corazón, de su sentir con el alma del mundo. Lo demás son charlatanerías y abusos de la pobre inteligencia humana que no ha sido capacitada para razonar y enjuiciar los problemas de la vida. ¿Puede alguien representar a Dios? Hasta la más insignificante molécula y átomo son la representación viviente de la divinidad. El movimiento de los mundos, el crecer de las plantas, el multiplicar de las especies, todo eso es la esencia de lo divino. Todo, ciertamente. Pasemos a temas más elevados y más dignos. No quiero decir que esto sea indigno, sino que lo otro es trascendental. Pasemos a la imaginación, que es sencillamente el modo por medio del cual el ego exterioriza su divino sentir para comprender los misterios de la vida, imaginando los hechos de la naturaleza. También tiene sus escorias y sus cenizas. Cuando enfermamos nuestra imaginación con vicios, con debilidades, con locuras humanas. Bendito el hombre que sabe utilizar la parte elevada y digna y eficiente y espiritual de la imaginación creadora. Luego tenemos el amor. Cuando hablamos de amor, la gente se enferma verdaderamente porque cree que el amor es el instinto de la generación universal que tiene naturalmente esencia de amor, pero que llenos de locura la infeccionamos con imágenes perversas de todo orden. Y ahí tenemos hoy la tragedia de la humanidad. Se nos habla de Sodoma y Gomorra como cosas excepcionales. La Pentápolis, las 5 ciudades enfermas, los 5 sentidos del hombre enfermos. Esa es la ciudad a la cual hace referencia la Biblia en sentido cabalístico. No son lugares del planeta que no tienen importancia ninguna. Esas 5 ciudades andan entre nosotros. Son los 5 sentidos nuestros, aficionados por la lascivia, por todos aquellos morbos de la divina energía creadora. A la divina energía creadora hay que rendirle culto. Hay que sentirla en su belleza, en su esplendor y en la sabiduría que entraña, porque hace posible la multiplicación de todos los seres para que se cumpla la evolución de la vida
y la vida se vuelva conciencia y sensibilidad. Vean ustedes la grandeza de lo espiritual y la ridiculez de lo mundano. Esa es otra asimilación y otra excreción. Y así sucesivamente. Así que la palabra digestión dice algo demasiado grande y sublime para el que aspira al sendero del conocimiento de la verdad eterna. Es la vida en todas sus funciones. Eso es digestión. Tenemos que aprender a digerir. No sabemos digerir el carbógeno, mucho menos el nitrógeno, menos aún el hidrógeno y muchísimo menos el oxígeno. El aparato de la digestión del oxígeno es en primer lugar los bronquios y en segundo lugar todo el torrente sanguíneo que lleva aquella energía para regenerar todos y cada una de las células. Y luego viene la escoria. Al transformar la célula ya verificada enferma, debe excretarla, debe lanzarla al exterior a través de los riñones o a través del aliento de vida de los pulmones. La sangre tiene dos canales para esa excreción, el canal renal y el canal respiratorio. Igualmente son dos funciones y todos son dos funciones porque son tres, la cosa en sí y su bipolaridad eterna. Oh bendita ciencia de los Rosacruces, oh sabiduría de las edades, ¿qué podría hacer humanamente para agradecer la magnitud de este conocimiento, de esta sabiduría y de este saber que da plenitud a la vida y comprensión a la existencia? Esta es la sabiduría de los esoteristas. Los Rosacruces son esencialmente esoteristas y ellos saben estas cosas muy bien. Entonces, hemos de comprender que digestión es divino, que digestión es cósmico, que digestión es espiritual, que digestión es sabiduría. Todo es digestión en la naturaleza asimilatoria del hombre, en el mundo vital, en el emocional, en el mental, en el imaginal, en el sensorial, en la conciencia y en la superconsciencia. Todas estas son digestiones del divino poder de la vida universal, modificando todas las cosas para los fines de la evolución creciente, adecuando cada organismo para que se convierta en un vehículo adecuado del Logos divino y podamos ser sus colaboradores a través de la evolución en tiempo y espacio, haciendo eclosión en nuestra vida de las divinas facultades que subyacen en el átomo, en la molécula, en los soles, en los mundos, en los universos, cosmos. Somos un aparato de digestión. Somos un aparato de digestión.
Profanamos simplemente la energía divina de la generación universal. Solamente los poetas saben sentir alguna belleza, el ritmo y la melodía del arcano secreto que se oculta en la esfera de Yesod. ¿Qué debe hacer el hombre espiritualmente cuando aquella divina energía se presenta en sí? Elevarla como un divino sentimiento, como una divina elación del cosmos, para que penetre en los mundos superiores y vaya haciendo del hombre un superhombre, del superhombre un ser divino y del ser divino un Dios, para servir a la inteligencia universal en las múltiples digestiones de la vida a través del tiempo y del espacio, y poder poseer vehículos armoniosos para ser digno exponente de la divinidad. Así que, hermanas y hermanos, con esta última palabras que son una verdadera antología poética del maestro Israel Rojas, termina esta charla dada por el maestro por allá en los años de 1980. Y quiero volver a leer esta última parte del maestro para que no se nos olvide. Y como por lo general lo único que nos acordamos es lo último, no el comienzo ni lo de la mitad. Entonces el maestro dice, profanamos siempre la energía divina de la generación universal. Solamente los poetas saben sentir alguna belleza, el ritmo y melodía del arcano secreto que se oculta en la esfera de Yesod. ¿Qué debe hacer el hombre espiritualmente cuando aquella divina energía se presenta en sí? Elevarla como un divino sentimiento, como una divina elación del cosmos, para que penetre en mundos superiores y vaya haciendo del hombre un superhombre, del superhombre un ser divino y del ser divino un Dios, para servir a la inteligencia universal en las múltiples digestiones de la vida a través del tiempo y del espacio, y poder poseer vehículos armoniosos para ser digno exponente de la divinidad.